Muy bien, proseguimos ahora con el análisis de las vinculaciones del consorcio. Esta figura irreal en el sentido de corporatividad, no es corporal, sí es jurídicamente existente, que con sus manos recauda y compromete este órgano administrativo, con sus ojos observa, verifica, señala, avisa y se alarma, que es el Consejo, y con este órgano de expresarse se compone en asambleas y allí dicta la voluntad colectiva de todos y ordena, libra las órdenes para que la administración las ejecute. Y se dedica a dos tareas fundamentales, ¿no? Ya las hemos referenciado. Esa es conservar una edificación en donde está y regular el uso de esa edificación a quienes la utilizan. Quienes la utilizan son los copropietarios, mejor dicho, estos son los responsables, ¿no?, del uso de esta unidad funcional, que es un inmueble diferente a todos los otros, pero a la vez atomizado, fragmentado, unido, amalgamado a una estructura compartida en porcentualidad por todos. Y este puede ceder a otros que la usan en su lugar, tenedores o pueden ser poseedores que están ahí sin titularidad de dominio, aún sin ser copropietarios técnicamente, son consorcistas. Son consorcistas porque componen a la comunidad y les afecta este régimen de conductas, de prohibiciones y de obligaciones. Entonces las dos funciones es conservar y regular y disciplinar, por supuesto, el uso interno. Entonces, siempre nos referimos a estas cualidades del consorcio de ligarse con otros, con el entorno, con el ambiente, con los inmediatos y con los prójimos más lejanos, a través de ciertas vinculaciones o relaciones a las cuales llamamos, por un lado, las paritarias, que son en un nivel de igualdad legal jurídico. Las paritarias, básicamente con los expuestos a los riesgos o vicios de la dinámica y de la estática de una edificación, a los expuestos a los vecinos, cuestiones de vecindad, que son correspondientes a las emisiones e inmisiones del entorno, que van más allá de los linderos y que son a veces expuestos o son o son alcanzados en sus derechos o suficientemente alcanzados como para ejercer derechos a fines de hacer cesar esas emisiones nocivas. Pero bueno, eso quizá salen del grupo de expuestos cotidianos en cuanto a la responsabilidad civil, porque lo que se está generando más que nada es un factor de derecho ambiental y de derecho convivencial y de límites al dominio. En realidad, bueno, ahí hay que ver si quiénes también están legitimados para exigir esos derechos, si son poseedores, tenedores o son dueños de otros fondos, y eso se remite, por supuesto, a los límites al dominio para no perjudicar a otros. Bueno, expuestos, vecinos, linderos que son con quienes sí se comparte una construcción, una edificación y por lo tanto un condominio de los muros, y empleados también en relaciones de paridad, aunque acá el Estado, por supuesto, la tutela es a favor del empleado. El empleado son los encargados, los ayudantes, los peones, ascensoristas, intendente, mayordomo, trabajador jornalizado, la categoría, la clasificación correspondiente del escalafón previsto por el convenio colectivo de trabajo. Empleados. Relaciones paritarias. Luego las relaciones de consumo mediante las cuales se relaciona el consorcio con otro, pero acá ya en un nivel de disparidad para cual la interpretación, la focalización, la visión de la legalidad es favorable al consorcio. El ojo se pone, la vista se pone en favorecer la posición consorcial porque se lo intuye
en desnivel de conocimiento de capacidades de prevalencia económica, técnica, de habitualidad, de experiencia con respecto a la actividad que se está desarrollando. ¿Cuál es esa actividad? La de construir, la del constructor, la de los profesionales contratistas, no los liberales, no los profesionales conocidos como liberales, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, esos no, sino los otros, el albañil, el sanitarista, el carpintero, el herrero, el ascensorista, bueno, todos esos que son contratistas y prestan una tarea profesional a un consumidor final, como es el consorcio, y a veces alcanzando también no en los contratistas, pero en otros casos como los suministros, alcanzando a destinatarios finales en cada una de las unidades. Por eso ponemos a los suministros. Los suministros son la provisión de los servicios esenciales, agua, gas y energía eléctrica. Entonces, constructor, contratista, suministro, los bancos, las entidades bancarias por las cuentas, las compañías de seguros y la dualidad legal actual del administrador y el ex administrador. Mientras tanto, digo actual, mientras siga siendo conceptuado como un mandatario. Mientras siga siendo un mandatario, bueno, tiene un vínculo de mandato, vínculo contractual de mandato con el consorcio y a la vez tiene una regulación específica gubernamental de regulación de la actividad con el Estado, con el Estado de deberes, regularidad con el Estado, deberes con el Estado para matricularse, para prestar declaraciones juradas, para concurrir a audiencias conciliatorias, en su caso, bueno, cumplir con ciertas informaciones y grados de vinculación que le facultan a ser designado administrador y luego a ser controlado por el Estado, deberes y obligaciones para con el mandante, obligaciones con el mandante que son nacidas del contrato. Bien, ahora el consorcio, nos referíamos al consorcio, paridad, consumo y situación de autoridad, situaciones de autoridad en la cual está por debajo, acá sí, legalmente, porque hay alguien que tiene una autoridad y se debe subordinar a esta autoridad. Esta autoridad es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las normativas que aplican a una edificación, con la Agencia de Recaudación Federal de Impuestos y de Tributos para las cargas previsionales y con los registros de la propiedad inmueble o la Inspección General de Justicia en su caso, ya veremos cuál termina o acaba por imponerse, que son los órganos de registración de un asiento inmobiliario y de supuesta o presunta o proyectada intervención en el contralor de personas jurídicas. Esto es una persona jurídica. Bien, una persona jurídica que no se dedica como otras ni a ganar, ni a la rentabilidad, ni a repartirse ganancias, sino simplemente a conservar una edificación y a regular la conducta de quien está allá, nada más. Para ello se nutre, por supuesto, de dinero, por lo tanto, bueno, lógicamente habrá una rendición de cuentas del órgano que tiene que rendir cuentas y de cómo se gasta y quiénes son las autoridades acá, y bueno, todo eso intervendrá la Inspección General de Justicia en su momento cuando tenga la voluntad de hacerlo. Ahora nos vamos a referir específicamente a esta subordinación frente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a las normativas aplicables. Normativas aplicables a una edificación que le corresponden a un consorcio, lógicamente, porque es el que administra la cosa común. Y si la normativa aplica a un inmueble privado, ya no el consorcio, sino será el responsable de esa unidad quien tenga ese nivel de subordinación para con el Estado, para cumplir con el Estado. Me refiero a que si lo que está irregular es un toldo y no tiene nada que ver con el consorcio porque no es una estructura, ni una infraestructura, ni una instalación común. Alguien puso un toldo y está irregularmente colocado, supongamos el toldo
en la calle de un local comercial frentista, con el cual nada tiene que ver y entonces el gobierno establecerá la normativa correspondiente con el titular. No obstante, como sí es cierto que ancla, se sujeta, se sostiene en partes comunes, a veces también puede ser implicado el consorcio. Por supuesto, porque este rige partes comunes y deberá y activar el consorcio su facultad de regulación del uso para impedirle o hacer demoler o desmantelar o desarmar algo que fue una innovación y no tuvo la correspondiente legalidad interna, legalidad que debe tener internamente para poder afrontar esta innovación. Y luego componerse con la regularidad, que es otro factor que confluye, la regularidad frente al Estado. Esto fue explicado en el segmento de modificaciones. Pero bueno, vale reiterarlo acá, porque si la innovación fue aprobada por legalidad, bueno, ahora sí, entonces el que está irregular frente al Estado es que adoptó admitió la innovación. Ahora, si esta innovación está en infracción legal dentro de la comunidad consorcial y la regularidad le exige adecuarla, bueno, puede o bien obtener la regularidad, pero aún siendo pasible de ser desafectado por ilegalidad interna, o bien puede acarrear la conjunción de intimaciones a ambos y el consorcio tendrá que activar los mecanismos de aprobación por innovación y si no la obtiene de los mecanismos para ser desmantelado, ya sea siempre por las 4 vías previstas de diálogo, intimación, mediación y juicio, para obtener en definitiva una sentencia que un juez mande a desmantelar. Entonces nos referíamos al gobierno, pero ahora sí directamente con el consorcio porque es quien administra partes comunes y todo el bagaje de normativas que se expanden desde el organismo gubernamental que tiene departamentales específicamente dedicadas a esto y siguen una línea de conducta acomodada al Código de Planeamiento Urbano, Ley 6.099 hoy, y al Código de Edificación, Ley 6.100, establecen las bases generales sobre cómo se debe proseguir en la edificación con zonificaciones, con alturas, con demarcaciones, ochavas, mensuras, todo eso, y luego los componentes materiales, los locales se les dice no, lógicamente a los apartamentos, ¿eh? Las características mínimas de iluminación, de evacuación, de tránsito, de salida, de ingreso, de confronte de siniestros, de iluminación, aireación, bueno, todas esas características que hacen a la construcción, ¿no? Y a la seguridad por sobre todo para poder compartir una vivienda colectiva o un conglomerado destinado a alojar actividades industriales, comerciales, hoteleras, hospitalarias, lo que fuere, en sistemas de propiedad, es decir, en copropiedad, cuando hay más de un titular de más de un inmueble. Esa es la característica. Bueno, entonces decíamos que respetando esto, algunas departamentales, algunos estamentos pertenecientes al gobierno del Poder Ejecutivo ejercen la administración pública y tienen diferentes secciones. La Agencia Gubernamental de Control, hoy se denomina así, ha tenido diferentes denominaciones por supuesto, dentro de la Agencia Gubernamental de Control, que es la que inspecciona y controla todo esto y la que autoriza, por supuesto, este tipo de construcciones, dos departamentos en específico, la DGRO, que es la Dirección General de Registración de Obras y Catastro, donde van los planos, y la DGFICO, que es la Dirección General de Fiscalización y Control de las Obras autorizadas por la DGRO. Entonces acá van los planos, acá se verifican, se autorizan y luego se les da el visto bueno o final de obra, que es un cuarto visado que casi nunca llega, y eso no importa porque a partir del tercer visado ya se encuentra en condiciones quien levanta una edificación de afectar la propiedad horizontal y así sigue, y queda el cuarto visado como algo voluntario para
Voluntario en la medida que no lo intime el gobierno, por supuesto, ¿no? Pero mientras tanto, voluntariamente destinado a que el obligado vaya y presente los planos finales para obtener el denominado final de obra. Que por eso, al quedar en una voluntariedad, quizá tal vez la mayoría de los edificios hoy día no tienen conseguido ese final de obra, no obstante están regularizados en cuanto a los visados anteriores para poder. Y luego, bueno, si son intimados a que cumplan con eso, tendrán que hacer. Y la DGFICO, que es el organismo de contralor, el que envía a los inspectores para verificar en la práctica, en el sitio, si lo que está plasmado acá teóricamente en un plano se corresponde con lo que se está haciendo. Porque muchas veces no se está haciendo y por eso el final de obra no es conseguido tampoco, porque al final difirió esto a lo que estaba planificado en un principio. Recordemos que el constructor cuando levanta una edificación, lógicamente debe reducir sus insumos y los costos y quiere agrandar las ganancias, por lo tanto a quien utiliza, a los contratistas o subcontratistas, al titular del fondo y a los profesionales de quienes se vale, calculista, proyectista, desarrollista, director de obra, todos esos, les paga con metros cuadrados, como se dice habitualmente, se les paga con unidades. Y entonces cuando los arquitectos o ingenieros suelen o solían, no sé si lo siguen haciendo, quedarse con los últimos pisos, acá levantaban dúplex, levantaban construcciones magníficas con cerramientos y todo, y desvariaba de lo que eran los planos previstos. Entonces, bueno, nunca se lograba el cuarto visado al final de obra, pero así se transita y no incide sobre la solidez, sobre la seguridad sobre el afincamiento de una edificación en terreno. Bueno, las normativas que emanan de acá, de este organismo, de la AGC, de Estado de Direcciones, o de otro organismo que es la Agencia de Protección Ambiental, por supuesto, que también se dedica a, 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 a componer el ambiente interno, que es la que dicta las normativas sobre desinsectación, desratización, control de plagas, y además profilaxis contra plagas de fondos linderos, del ambiente, de la zonificación. Entonces, bueno, diferentes organismos que van tendiendo a componer una vida sana, comunitaria, tanto en la pequeña comunidad como en la órbita de la comunidad vecinal y de la localidad regida en sí, en definitiva, ¿no? Y las normativas que surgen son múltiples, por supuesto. Tenemos para edificaciones en altura, extintores, nichos hidrantes, cuando se comparten, cuando son mixtos, de destino mixto, más allá de la vivienda, o cuando hay cocheras también. Extintores, nichos hidrantes, iluminación de emergencia, iluminación normal, en pasillos, en palieres, ascensores, calderas, a planos y planes y prácticas y simulacros de evacuación, desplazamiento en espacios mínimos de escaleras, antideslizantes, barandas, aireaciones, ductos de aireación, utilizados por locales con salida a 4 vientos directa para ciertas actividades. Bueno, un sinnúmero de normativas que, bueno, balcones, fachadas, laterales, frentes contra frentes, azotea, cableado, todo el control del perímetro que puede incidir sobre los demás. Bueno, toda esa legislación, además, se suma a la que vienen de los concesionarios de suministros. Acá hay otro tipo de legislación que son resoluciones de son dictámenes a veces de los propios organismos, son resoluciones de los organismos de Contralor del Estado, Enargas, ENRE o ERAS, disposiciones, resoluciones o ministeriales de los ministerios en donde se componen, ¿no? Y entonces tenemos más normativas que hacen al tiraje de las cañerías o a las
presiones mínimas o, por ejemplo, ahora la corrección de un factor de potencia con capacitores, bueno, un sinnúmero de normativas que, claro, la pregunta es quién las conoce. Y las debería conocer el órgano de administración, ¿no? Que es el encargado, el encargado es este, ¿no? Técnicamente, el encomendado para llevar a asamblea el conocimiento de toda esta materia para que la asamblea decida qué afrontar, cómo afrontarlo y con quién afrontarlo y cuánto, ¿eh? Y a quién elegir para hacer las presentaciones correspondientes, más allá de la representatividad de porque en algunos casos se necesitan profesionales, la ley de Fachenbach se necesita un profesional habilitado por la departamental del Estado para ser quien certifica y extiende el certificado de conservación. Entonces, debe ser quien conoce todo esto y lo lleva a la asamblea y le dice a la asamblea, miren, el consorcio debe cumplir con esto, con aquello, con lo otro, o está intimado a cumplir con esto. Bueno, con precisión, así debería ser, para evitarles perjuicios a quienes en definitiva son los interesados en la composición de este órgano. Entonces acá existe entre el consorcio y el gobierno una, una situación de autoridad, el gobierno está encima. Si el gobierno impone una multa, el consorcio debe pagar. Y luego quejarse o buscar la restitución de lo pagado, porque así funciona la administración pública. Primero se cumple y luego se repite, como se dice normalmente, o se discute, salvo excepcionales casos en los cuales se corresponde diferir a resultas de una impugnación o de una apelación ese pago. Bueno, la normativa primaria es la de primero abonar la multa y luego o la sanción y luego discutirla. Bueno, eso es básicamente un poco la normativa, es múltiple la normativa, por supuesto, va variando con el tiempo y se van incrementando a medida que las comodidades de las edificaciones también se van incrementando. Cuando se implementan salones de uso múltiple, bueno, ahí vienen normativas. Cuando se implementan piscinas en los patios de los consorcios, ahí vienen normativas y bueno, y todo va sumando más allá de las normativas laborales, más allá de las normativas civiles en cuanto a la conexión de copropietario y la de tenedores o consorcistas. Bueno, todo este régimen, el cual el consorcio debe cumplir y debe ser el interiorizado en ponerlo en conocimiento. Luego, si la asamblea de copropietarios ordena no seguir adelante con eso, deslindará su responsabilidad haciendo la anotación pertinente, ya sea en el acta propia de asamblea, donde transmite esto, artículo 9 inciso B del decreto 551, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para excluir o eximir su responsabilidad porque avisó, pero no está en sus manos contar con los fondos necesarios, porque los que definen al final la recaudación son los copropietarios en asamblea. Entonces la asamblea dijo no vamos a cumplir con esto, bueno, listo, deslindo mi responsabilidad profesional y listo. Y estaré bien en mi responsabilidad profesional frente a la regulación de mi actividad y estaré bien en el contrato de mandato que me liga con el consorcio, entonces ninguna responsabilidad podré tener. Luego, ¿cómo se cobran las multas del gobierno? Bueno, el gobierno también inicia ejecuciones fiscales contra el patrimonio del consorcio. Ahora, si el patrimonio del consorcio es exiguo o inexistente o insolvente, luego, como siempre sabemos, responden los patrimonios individuales de cada una de las unidades funcionales. Al principio la que más se corresponda con el monto y luego mancomunadamente le reclamará a los demás. Pero frente al tercero, solidariamente por el todo, por el total. Entonces se termina rematando una unidad, alguien queda en la calle y luego desde la calle recupera con los demás. Como esto no sucede nunca, siempre aparece el dinero necesario o el crédito o el préstamo necesario para cubrir la deuda y luego afrontarán como puedan en adelante la mancomunidad de compartir. Bueno, un poco eso en cuanto a la normativa que rige a la vida en copropiedad y fundamentalmente a la persona jurídica consorcio.